Buenos días, hermanos. Dios los bendiga en esta mañana. El Día del Padre siempre es un día muy especial. Un día en el cual recordamos a nuestros padres, los que ya se fueron, los que están con nosotros, los ausentes, a todos, realmente, los recordamos. Honra a tu padre, fue lo que dijo el Señor desde tiempos muy antiguos en el pasado. Éxodo capítulo 20, versículo 12. Y estaba pensando elegir algunos padres en el Antiguo Testamento que nos sirvieran como ejemplo de buenos padres. Hombres que Dios eligió, hombres que Dios llamó y hombres que estaban 100% comprometidos con Dios. Uno de estos hombres era un descendiente de Aarón y había llegado a ser sumo sacerdote sobre los israelitas. Su nombre es conocido como Elí. Curiosamente, este hombre servía en esta gran dignidad. No había un lugar más importante en Israel que llegar a ser el sumo sacerdote. Pero por alguna razón, dos hijos que él tuvo, Ofni y Finees, estos muchachos no salieron nada a su padre. Estos muchachos, dice la palabra de Dios, que eran blasfemos. Y en 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12, va a decir que estos muchachos eran completamente impíos. Y lo curioso es que Elí, siendo un gran sumo sacerdote, al parecer era un padre muy complaciente con sus hijos, hasta el punto que hizo enojar a Dios. Aunque le llamó la atención, seguramente una y otra vez, y somos testigos porque está escrito en el libro de Samuel, que les dijo: hijos míos, esto no está bien, pero al parecer era muy condescendiente, era muy complaciente con estos muchachos, y alguien le va a decir a él: has honrado a tus hijos más que a mí. Entonces Dios le castigó. Sus hijos desaparecieron en batalla y él murió al enterarse que el arca del Señor, que el arca del pacto, que el arca de la alianza había caído en manos de filisteos. Es una curiosidad que un hombre que fue ungido por Dios mismo, que fue llamado por el Señor y que estaba tan comprometido con Él, fallara de esta manera como padre, ¿no? Es algo realmente extraño. Si no, miremos otro personaje, quizás más importante, pero ligado de alguna manera con este sumo sacerdote Elí. ¿Recuerdan a Samuel? Que cuando era niño fue llevado al sumo sacerdote, precisamente a Elí. Samuel era un niño muy especial, igual elegido por Dios. Dios lo llamó de una manera dramática y especial desde que era un niño. ¿Recuerdas cuando lo llamaba Samuel, Samuel? Y él se asustaba, iba donde Elí, hasta que Elí le dio un consejo. Y bueno, este Samuel era un hombre muy especial. Se convirtió en uno de los grandes jueces de Israel y también fue
un gran profeta. Y la verdad, también tenía 2 hijos como Elí, Joel y Abías, que Samuel los había puesto como jueces sobre Israel en la región de Beerseba, al norte, al límite de Palestina, al límite norte de Palestina. Parece ser que Samuel era muy confiado con sus hijos. Quizás pensó que porque él era tan entregado a Dios, tan comprometido con Él y con la nación de Israel, quizás pensó de que sus hijos serían lo mismo. Y no hubo mucha supervisión, al parecer, de Samuel por sus muchachos. Y la verdad, la palabra de Dios dice, no andaron en los caminos de Samuel, estos chicos. Eran avaros, recibían coimas, no sé cómo se dicen, eran coimeros, y pervertían el derecho por el dinero, cosa que en todos los tiempos hasta hoy suele pasar en los hombres del mundo, pero en este caso eran hijos de un gran varón. Tan grande era Samuel, que pudo desafiar a toda la nación de Israel y decir, si a alguno le debo algo y no le pagué, es hora de que lo diga. Si cometí alguna injusticia, si a alguno le falté, si alguno está ofendido, que lo diga ahora a toda una nación. Y ninguno pudo decir una palabra mala en contra de Samuel. Pero parece que no tuvo mucho éxito como padre. Qué extraño. Sino, ¿qué decir de un hombre más grande que cualquiera de ellos dos? O al menos la palabra de Dios nos lo muestra así. ¿Qué decir de David? El más grande rey de Israel. Todos los reyes posteriores a David soñaban, deseaban ser como el rey David. Cuando Samuel, precisamente ligado también a este rey, porque Samuel es el que lo unge como rey, porque Dios le dice, hay allá en esta región unos hijos de un hombre llamado Isaí, ahí está uno que es un varón conforme a mi corazón. Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 14. Un varón conforme a mi corazón. David era un hombre muy especial. No sabemos cuánto, pero sus extremos eran realmente extremos. Amó tanto a su rey, el ungido de Israel, Saúl, que aunque él se convirtió en su enemigo acérrimo, en 2 ocasiones le perdonó la vida. Aunque estoy seguro, hermanos, que si nosotros hubiésemos estado ahí, en esa cueva donde David tuvo la oportunidad de matarlo y sus compañeros le decían, anda, mátalo, nadie te va a reclamar por ese sinvergüenza. Y él dijo, ¿cómo puedo tocar al ungido del Señor? ¿Cómo puedo? Él amaba a sus enemigos, como amaba también a sus amigos. Era un hombre increíble, pero tenía grandes pasiones. Y esas pasiones lo llevaron al adulterio, lo llevaron al asesinato. Y cuando pensamos en eso, es difícil entender
que alguien así haya escrito el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Quién no ha leído ese salmo alguna vez y mirado en el corazón de quien lo escribió como alguien que amaba a Dios con toda su fuerza y con todo su corazón? Ese pecado lo llevó a grandes tragedias en su familia. Amnón fue asesinado por su hermano Absalón. Absalón traicionó a su padre y también fue muerto a espada. Aunque él hubiera estado dispuesto a perdonarle que hubiera asesinado a uno de sus hijos y que se hubiera rebelado contra él, murió a espada. No era un buen hijo, ni era leal. Pero crió a uno muy bueno, Salomón, el más grande sabio que había conocido la tierra, seguramente hasta que llegó Jesús. Un sabio rey, pero también muy insensato. Y para no seguir la historia, no fue un buen padre. Roboam no creo que le hiciera mucho caso a su padre, que era tan sabio. Hizo su propia vida. Quizás solo copió las cosas que no eran buenas. Dividió el reino este muchacho. A él le debemos que hubiese el reino del norte y el reino del sur, cuando la gran división. 10 tribus salieron al norte, las otras 2 se quedaron al sur, por Roboam, hijo del hombre más sabio. Hay una curiosidad en eso. Parece que ser elegido por Dios, que ser llamado por Dios y que estar comprometido con Dios no asegura de que seamos buenos padres, porque esté en esas condiciones con nosotros. Ni siquiera la sabiduría pudo a Salomón hacerlo un buen padre. Todos ellos, Elí, Samuel, David, Salomón, fueron hombres elegidos, llamados, comprometidos con Dios, pero no pudieron lograr en las vidas de sus hijos lo que el Señor había logrado en sus propias vidas. Pero bueno, no se me pongan tristes, hoy es Día del Padre. Amén. Hay que buscar uno mejor en la palabra de Dios. Y entonces encontramos uno fantástico, fabuloso. Abraham. Ese sí que estaba comprometido con Dios. Pero no solo estaba comprometido con Dios, estaba comprometido con su familia. Ese sí que amaba a su familia. Amaba a su esposa, a sus esposas. Amaba a sus hijos. Era un hombre constante, preocupado y muy, muy amoroso. Isaac podría saberlo. Aún Ismael, aunque se portaba mal con Isaac, que era hijo de la criada, aún él velaba por Ismael. Recuerdan que Sara estaba muy herida con la mamá de Ismael, Agar, y con Ismael mismo porque hacía sentir mal a Isaac y le dijo, echa a esa mujer con su hijo. Y cuando le dijo eso a Abraham le pareció muy grave esa solicitud de su esposa, porque iba a echar a su hijo. Tuvo que intervenir Dios para decirle a Abraham, no temas por el muchacho, yo estoy con él. No, si es así, adiós pues.
Ahí lo mandó, pero lo mandó con la mejor recomendación que uno puede tener. Si Dios te dice, no hay problema, bueno, no hay problema. Así sucedieron las cosas, porque Dios le dijo, yo haré de él una gran nación. Amó y cuidó a Isaac en todas maneras. Le consiguió una esposa. Menos mal que en estos días no pasa eso, porque tal vez no estaríamos conformes con la que nos consiga nuestro padre o hubiese conseguido nuestro papá. Pero bueno, Isaac tampoco fue que se molestó mucho, pero le consiguió una mujer excelente, muy, muy, muy excelente. Bueno, es la madre de la nación de Israel, ¿no? En cabeza de Jacob. Abraham, como característica especial, tenía una fe inquebrantable. Era un hombre que confiaba en Dios plenamente, hasta lo insólito, hasta creer quizás, si le hubiésemos conocido, que estaría loco. Porque Dios también es insólito. Cuando le pide la vida de su hijo, a Abraham creo que fue una petición insólita, pero Abraham en ningún momento dudó de que lo que Dios le había prometido, que en Isaac te será llamada descendencia, eso iba a pasar, como dicen los argentinos, sí o sí, aunque él hubiera matado a su hijo, o que lo hubiera sacrificado. Él había creído entonces en la resurrección de los muertos, porque jamás desconfiaría de Jehová, quien le había hecho la promesa. Cuando hablamos de su fe, tenemos que hablar de su confianza. Y cuando hablamos de su fe, necesitamos unirla a su obediencia, a su fe loca, a su entrega total al Señor que le había salvado, quien le había llamado, quien lo había elegido y por el cual estaba comprometido. Se dice en la Escritura, y lo dice Santiago, que por esa confianza y esa obediencia que él tenía en Jehová, él fue llamado, conocido como amigo de Dios. En 2 de Crónicas 27 aparece, hablando de Abraham como el amigo de Dios. Pero Isaías 41 dice el profeta que Dios dice a Abraham, mi amigo, mi amigo. Así como Abraham confiaba en Dios, Dios confiaba en Abraham. Génesis capítulo 18. Yo quiero ver algo que es muy importante en este texto. Vamos a leer desde el versículo 16. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. ¡Qué palabra! Yo sé. Toda la fe del Padre Eterno estaba en este hombre. Yo sé que él va a guiar a su familia para que obedezcan los mandatos del Señor. Sin embargo, hay algo extraño, muy extraño. Jesús
el hombre de Galilea, el carpintero de Nazaret, el Salvador del mundo, no fue llamado jamás hijo de Abraham, pero sí fue llamado hijo de David. Él era el hijo de David. ¿Sabe qué nos enseña esto? Esto nos enseña que cuando Dios dice debemos honrar padre y madre, bueno, el día de las madres ya pasó, quedémonos en el padre, honrar padre. No hay que honrarlos porque son todo lo bueno y grandes, o por la fe que tengan, o la entrega a Dios, o la confianza en Dios, sino que debemos hacerlo porque Él nos lo pidió, no porque sean buenos o malos, no porque nos hayan querido desde pequeños, nos hayan criado, alimentado, cuidado, o porque nos hayan abandonado. Igual debemos honrar a nuestros padres, porque Dios lo quiere así. Y si Dios nos da ese ejemplo, nosotros como hijos, ¿por qué esperamos perfección en nuestros padres? ¿Saben que los hijos son los que saben todo de nosotros? Son los que nos pueden juzgar cada día, porque lo saben, nos conocen, saben lo iracundos que somos, los pecadores que somos. Saben que no somos perfectos. Pero si el amor de los hijos dependiera de eso, entonces los hijos tendrían derecho a abandonarnos, a dejarnos tirados en cualquier geriátrico, solo para que no estorben. Entiendo que a veces es necesario ponerlos en manos profesionales, cuando hay demencia senil y esas cosas. Jamás se me hubiera ocurrido en mi cabeza llevar a mi padre a un geriátrico, jamás, o a mi madre, ambos fallecieron. Creo que debemos honrar a nuestros padres, y no importa qué tan malos fueron. Y si fueron buenos, con mayor razón debemos honrarlos. Pero sobre todas las cosas los debemos honrar porque es un mandamiento del Señor. Y es curioso que en lo que leímos, Efesios capítulo 6, versículos 1, 2 y 3, se está haciendo referencia a la ley mosaica, que ya había sido abolida, pero como un mandamiento que aún en el Nuevo Testamento está vigente. Y lo recuerda de una manera especial porque dice, este es un mandamiento que tiene promesa para que tus días sean largos. Algunos creen, si yo honro a mi padre voy a vivir más. Tal vez no está ahí. El problema era que en el antiguo pacto, quien no honraba al padre o a la madre o lo maldecía, la pena era la muerte irremisiblemente. Iba a vivir poco si no respetaba a sus padres. Le cortaban de una vez. Adiós, pues. Lo que está diciendo es que la vida de una persona es enriquecida. Sí, es alargada cuando honramos a nuestros padres. Es necesario honrar a nuestros padres. Y ahí es donde hay que recordar a nuestro Padre Celestial, que nos amó tanto, que entregó a su Hijo amado, no de mentiritas, como Abraham. No lo mates para probarlo, sino que Él lo entregó.
lo entregó a los impíos para que lo crucificasen, lo matasen injustamente para que nosotros tuviésemos vida. Y eso es insólito, porque cuando éramos sus enemigos, cuando no éramos dignos del amor de Dios, entonces Él tuvo misericordia y al entregar a su Hijo derramó gracia y sobre gracia para amarnos, para perdonarnos en nuestras iniquidades, para adoptarnos y decir, ustedes son mis hijos y mis hijas. Es por Él y no por lo bueno o malo que amamos a nuestros padres. Él lo pide. ¿Y cómo puedo negarlo? Podemos estar llenos de odio, de rencor por lo que nos hicieron o por lo que dejaron de hacer, pero no hacemos bien. Disfrutemos el mandamiento del Señor en este día. Padres, déjense en amar de sus hijos, déjense en querer, dejen que el amor de ellos lo llena en este día. Ustedes como hijos, amen a sus padres. Sean obedientes, dice el Señor, sean obedientes. No como los de Samuel, no como los de Elí, no como los de David, sino como debemos ser aquellos que nos llenamos la boca diciendo, somos cristianos, somos hijos de Dios. Dios los bendiga en esta mañana. Dios bendiga la palabra de Dios en ustedes y muchas gracias por su fina atención. Amén.